Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, listo. Entonces vamos a comenzar. Todavía no había comenzado. Listo, vamos a hacerle en este momento. ¿Ahí ya estás viendo mi pantalla? Ok. Listo, entonces aquí en el anuncio tenemos que hoy iniciamos con la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje 1 de la guía 3, que es una crónica. Ok, entonces vamos por acá al cronograma primero para saber exactamente en dónde estamos. Entonces, aquí tenemos la guía número 3 que tiene, perdón, dos actividades, la actividad número 1 y la actividad de aprendizaje número 2, que sería esta de acá, y esta de acá es la 2, ¿no? Entonces, la de acá tiene tres evidencias que son cuestionario, video entrevista virtual y crónica. Entonces, con las tres evidencias, ¿listo? Sería, corresponden a esta actividad. Y las tres de acá abajo, que serían cuestionario, presentación y documento escrito. Y con todas estas tres evidencias, de esas seis evidencias, perdón, entonces yo les voy a evaluar la, el resultado de aprendizaje número 2. ¿Tú sí te acuerdas cuántos resultados de aprendizaje son de inglés? Exacto, ajá, son 6 resultados de aprendizaje, listo, que los cuales pues ustedes tienen que, con las evidencias que envíen, pues tienen que aprobar 6 resultados de aprendizaje. Con estas 6 evidencias aprobarían el resultado de aprendizaje número 2. Entonces, la evidencia, que es esta, la crónica, ¿no? Pues con esta evidencia va desde el día de el lunes, que era 6, hasta el 19. Entonces, la próxima semana tendremos otra sesión relacionada con la crónica, pero más específicamente con las estructuras gramaticales contenidas en el material de formación. Listo, entonces ahora sí nos movemos a la guía de aprendizaje. Ok, entonces acá en la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente, dice que lo primero que vamos a hacer es seleccionar un personaje icónico, ¿no? Ese personaje pues ya, eso ya depende de ustedes, el que ustedes decidan, ¿no? Puede ser de Colombia, del mundo y todo eso. Y dice, y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo a su perfil profesional. Entonces, como ustedes lo que tiene que ver es con la parte del internet y todo lo que estamos estudiando o lo que están ustedes estudiando. Entonces, pues ustedes ya sabrán a quién pueden elegir. Listo, como personaje, ¿no? Y ya, pues ustedes, listo, eso ya es totalmente decisión de ustedes. Y después lo que van a hacer es buscar información en internet acerca de esta persona, ¿no? Ahora sí, lo que no quiere decir aquí, y eso hay que tener bien en claro, no quiere decir que ustedes, por ejemplo, van a buscar la información
copiarla y pegarla, digamos. Me busco una biografía de internet, la copio y la pego. Y listo, y eso sería mi crónica, ¿no? O sea, no, eso no es lo que se pide. Listo, porque pues sería pues algo demasiado sencillo, ¿no? Que pues, y no tendría mucho sentido pues solicitarles que copien algo y que lo peguen a un documento y lo suban, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y no van a aprender. Entonces la idea es buscar información, ¿no? O sea, la información tampoco es una información tan profunda, ¿no? Eso tengan en cuenta, ¿no? No es información, la información sí tiene que ser la información normal, ¿no? De cuando nació, de qué hizo en la niñez, qué hizo en su juventud, si estudió, qué estudió, en dónde estudió, con quién estudió, si se puede, eh, si estudió en la universidad, en dónde lo hizo también, qué estudió. Y después, si ya empezó a trabajar también, en qué trabajó, con quién, no sé, quién le ayudó, quién no le ayudó, que, que hizo algunos proyectos, no sé, o sea, libros, lo que sea. Entonces toda esa información, esa sí la vamos a recolectar, eso sí es importante, ¿no? Entonces, luego dice, después que nosotros hayamos recolectado la información, lo que vamos a escribir es una crónica, ¿no? O crónica pues escrita. Entonces con los hechos pues más importantes ustedes ya seleccionan cuáles los hechos que ustedes quieren incluir en la crónica y dice las situaciones más relevantes de la trayectoria profesional del personaje. Entonces ustedes ya seleccionan pues la información y pues eso es todo, ¿no? No tiene una explicación muy detallada. Entonces, nos dice que el documento pues es de máximo una hoja y una extensión de 200 a 500 palabras. La fuente pues sería fuente Arial, tamaño 12 y el interlineado 1.5. Bueno, esto de aquí sí por favor quiero que tengan muy en cuenta, ¿no? Hay varias personas, pues por no decir muchas, que ni siquiera se dan el trabajo de, de organizar su documento, sino simplemente toman la información o algo así, la ponen ahí en una hoja y no importa si se ve ordenado, si está por párrafos o algo así. Entonces, eso es bien importante en un documento, porque este es un documento académico. Eso yo también tengo en cuenta a la hora de, de evaluarles, porque esto es importante, o sea, para ustedes en su vida académica y también en su vida profesional. Eso porque si tienen que presentar algún documento, les solicitan a ustedes algún documento en la empresa y pues si envían algo así como todo amontonado, si ni siquiera lo organizan en párrafos, si no le aplican las normas APA y ni siquiera estas instrucciones, el tamaño, el interlineado, entonces no se les va a ver muy bien. ¿Listo? Entonces eso sí también es importante. Dice, es ideal tener cuidado con las estructuras gramaticales utilizadas. Principalmente lo que se va a utilizar aquí es el tiempo pasado. ¿Listo? Eso es como lo más
importante, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que puede ser el pasado simple, que sería el más básico, y luego el pasado continuo. En este momento vamos a mirar de qué se trata. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es todo, ¿no? O sea, no es muy difícil entender aquí. ¿Listo? Y 200 a 500 palabras, 200 pues no son mucho. Verán, si quieren vemos aquí. Si yo tomo, a ver, más o menos. Voy a tomar esta parte de aquí. Voy a seleccionar. Ahí me dice que tengo como 150 palabras. Entonces, si nos damos cuenta, le voy a dar ingreso. Hola, buenas tardes, Erika. Bienvenida. Ok, entonces, bueno, ahí estamos. Estoy explicando y estoy terminando de explicar aquí lo que es la guía. Entonces nos está pidiendo como unas 200 palabras como mínimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, más o menos, yo creo que esto, o sea, esto ya aquí lo que tiene aquí son más o menos son más o menos unas 200, pues son 236 palabras. ¿Listo? Entonces miren más o menos cómo debe quedar, que vendría a ser casi un poco más de media página o casi una página, porque recuerden que entonces va a ir, no va a ir aquí con el interlineado sencillo, sino con interlineado a 1.5, entonces les va a quedar un poquito más, se va a ver más amplio en la página. ¿Listo? Entonces más o menos sería lo que dice aquí, una página, y 500 pues sería más de una página, ¿no? Ustedes ya deciden el número de palabras que van a utilizar. Listo, entonces ya les dije que principalmente aquí sería el tiempo pasado simple, lo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Les voy a mostrar acá lo que es una crónica, ¿no? Ustedes se han escuchado acerca de una crónica o han tenido que realizar una crónica antes. ¿No? ¿O sí? Dice, bueno, es que esto no es muy común. Eso, y a veces, pues, cuando pensamos en una crónica, pensamos que es algo como muy, muy difícil y todo eso, ¿no? Entonces, verán, aquí nos dice que es una crónica. Entonces dice, a chronicle is a historical account of events, real or imagined, that are told in chronological order. Entonces dice, un cuento, ¿no? Un cuento histórico o un recuento histórico de eventos reales e imaginarios que son dichos en un orden cronológico. ¿Listo? Meaning from first to last as they occur in time. Entonces dice, como dando a entender, desde el primero hasta el último que ocurre en el tiempo. Entonces, es muy parecido a una biografía, ¿no? Es muy parecido, o sea, el contenido sería casi el mismo, o sea, pues la misma información de una biografía. Por eso les digo que no nos confundamos mucho entre biografía y una crónica, ¿no? Dice, it typically records events as witnessed
or understood by the person writing the chronicle. Entonces, típicamente, como graba los eventos, o sea, que fueron entendidos o atestiguados por la persona que está escribiendo la crónica. Bueno, aquí esta palabra si no sé cómo en español, the chronicler. Bueno, no sé cómo se diga, ¿no? El que escribe la crónica. But it is fundamentally objective, es objetiva, no interpretativa. It is used as a style of writing in both fiction and non-fiction. Es usada como un estilo de escritura en ambos, ficción y no ficción. Bueno, acá listo, ya nos dice de dónde viene la palabra. Entonces verán, aquí tenemos un ejemplo de una crónica, un ejemplo sencillo. Bueno, entonces dice, las crónicas are usually lengthy as they generally recount a substantial amount of information. ¿Listo? Entonces son como largas, ¿no? Porque, o sea, dan como un recuento de toda la información, ¿no? The passage below chronicles a day in the life of a single businessman. Entonces, este pasaje de aquí abajo, entonces sería una crónica de la vida de un empresario o de un hombre de negocios, ¿no? Entonces miren aquí. Dice, the man woke up in the morning. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué traduce? Bueno, es que creo que Erika no tiene micrófono. Bueno, entonces, miren que la oración es sencilla, ¿no? The man woke up in the morning. El hombre se despertó en la mañana. He got dressed. Él se vistió. Went downstairs, por las escaleras. And ate a bowl of cereal. Se comió un plato de cereal. Entonces, si nos damos cuenta, miren, todas las oraciones están escritas en tiempo pasado y no son oraciones complejas, son muy sencillas. Dice, then he drove to work and went to meetings all day. Él condujo al trabajo y fue a reuniones todo el día o tuvo reuniones todo el día. Not even stopping for a lunch break. Ni siquiera para parar para un almuerzo, ¿no? At the end of the day, al final del día, he was the last one out of the office. Él fue el último fuera de la oficina o en salir de la oficina. On his way home from work, he picked up a pizza. En su camino a casa, desde el trabajo, él recogió una pizza. When he got home, he turned on his favorite TV show. Entonces, cuando llegó a casa, when he got home, he turned on his favorite TV show. Él encendió su programa, su show favorito de televisión, and ate the pizza while he watched
y él comió la pizza mientras él miraba. Entonces, miren, si nos damos cuenta, es más o menos esto lo que se está pidiendo ahí, ¿listo? No se está pidiendo, o sea, no me vayan a utilizar, digamos, o sea, como buscar una biografía, o sea, como bien compleja y todo eso de ahí de... No, la idea es que ustedes mismos las hagan o hagan su crónica, ¿no? Con oraciones sencillas, como las de aquí, miren. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que lo más importante aquí es utilizar el tiempo pasado simple, ¿no? Y ustedes, si se acuerdan del tiempo pasado, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí en el pasado? Por acá yo voy a hacer un... Bueno, no sé si ustedes pueden participar. Erika, no sé si... O pues se les puede hacer preguntas, ¿no? Porque... Bueno, entonces en cuestión del material, sería este material 2 porque este de acá, el 3 serían para... Entonces acá, bueno, aquí ya saben que ese sería el material, ese que dice what happened, porque ahí tiene la explicación de el tiempo pasado simple. Y este lo voy a abrir también para que se... Entonces aquí miren el verbo to be pasado y los otros verbos. Entonces lo que quiero, voy a hacer acá, a ver, espérenme si... Bueno, aquí este otro material, aquí lo que tenemos es cómo hablar de obligación y falta de obligación, habilidad y todo eso. Eso se lo hace con los verbos modales, ¿no? O sea, esa es la explicación. O sea, que eso no lo utilizaríamos tanto, más que todo esto. Entonces, yo por acá tengo un ejemplo. Más o menos sería esto lo que vamos a hacer. Listo. Bueno, este tiene 300 palabras, más o menos. Entonces, verán, aquí nos dice, más o menos esto es lo que ustedes harían, ¿no? Bueno, aquí empieza con esto, once upon a time. Bueno, eso quiere decir, érase una vez. Eso nosotros en español decimos érase una vez. En inglés dicen once upon a time. Entonces miren esta oración aquí. Dice, there was a very famous person named Albert Einstein. Entonces, there was, ¿qué traduciría esto? There was.
Bueno, entonces there was quiere decir, nosotros para decir I decíamos there is. ¿Listo? Entonces esto es I. Traduce I. Y para hacerlo al pasado decimos there was. Había entonces. Había. ¿Listo? There was, había. Entonces miren que ahí ya estamos en pasado. Bueno, aquí una persona muy famosa llamado, named, llamado, ¿no? Named. Entonces miren que también este sería el verbo para decir llamar o pues llamar a alguien, o sea, como ponerle un nombre. Entonces sería también name. Name solo, sin la D, sería nombre, pero aquí está como verbo, ¿no? Entonces como llamado, named, Albert Einstein. Y ahora sí, miren que es como contar una historia. Miren, la siguiente oración es sencilla también, dice He was born in Germany in 1879. Él nació, he was born. Él nació en Alemania en 1879. Albert was very special because he was a genius. Entonces los verbos, aquí está utilizando el verbo to be. Él era muy especial porque él era un genio. Entonces son oraciones sencillas. Ustedes también las pueden hacer de esta forma, ¿no? Oraciones sencillas. O sea, no les voy a calificar así como pues textos muy complejos, ¿no? Porque yo sé que la idea es que ustedes mismos realicen las oraciones. Miren aquí. When Albert was a child, cuando Albert era, was el pasado del verbo to be, era un niño, child, puede ser hijo, un niño. Dice, he didn't speak until he was 3 years old. Entonces, aquí tenemos la parte del verbo, sería esta. Y aquí sería, él no habló. He didn't speak, él no habló. Until es hasta que él tenía 3 años de edad. Dice, people thought something was wrong with him. La gente pensaba algo, o sea, que sucedía algo extraño con él. But he was just thinking about big ideas. Pero él estaba pensando, entonces miren aquí, esta estructura. Bueno, vamos a ver primero esta, dice people thought, ¿no? Para que la veamos. Listo. Entonces este thought es el tiempo pasado del verbo think. Este lo van a encontrar ustedes en la lista de verbos irregulares.
Entonces les recuerdo, ¿no?, que para saber el tiempo de un verbo, entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar. Primero lo buscamos en la lista de verbos irregulares y luego descartamos. ¿Listo? Entonces tenemos think, que sería, si yo escribo people think, es la gente piensa, ¿no?, en presente. Y acá entonces sería people thought, está en pasado. Entonces ahí lo que quiere decir, la gente pensaba. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a la lista de verbos irregulares, ahí van a encontrar que la forma del verbo think, entonces sería esta. Entonces, ahí pues la forma que van a utilizar es esa, ¿no? People thought. Listo, a ver, entonces, allí donde está, por acá, en la segunda. Listo, entonces, la gente pensaba, ¿no? Que algo estaba erróneo o algo estaba pasando mal con él, ¿no? Entonces dice, aquí esta partecita, he was thinking. Entonces, aquí le voy a quitar esto. Y aquí para que podamos ver mejor la estructura del pasado continuo. Entonces, miren, aquí yo dije acá arriba, bueno, acá puedo utilizarla con he también. He thought. Pues aquí arriba diría, él pensó, y acá es él estaba pensando. Entonces, esta oración está en pasado simple, simple past, y esta de acá está en past continuous. Entonces aquí él pensó y aquí él estaba pensando. Entonces el verbo que está en pasado sería el verbo to be. ¿Listo? Entonces esa es la conjugación del verbo to be, pero en tiempo pasado, ¿no? La forma entonces es was. He was thinking, y acá el verbo, que es el verbo principal de la oración, pues va con ing. He was thinking. Entonces, estos dos tiempos son los que principalmente van a utilizar. Y aquí, les recuerdo que aquí, por ejemplo, como van a hablar de una persona, entonces acá puede ser she también, si es una mujer, she. Y este va a quedar igual, ¿listo? Ahí en ese caso no cambia nada. She thought, ella pensaba, por ejemplo. Y acá simplemente se agrega aquí. Y she was thinking, miren, entonces queda igual, ¿listo? Como para que no se vayan a confundir. Ella estaba pensando, en ese caso quedaría.
eso. Entonces, algo importante aquí también es tener en cuenta esto, ¿no? Esto sí, las oraciones negativas en pasado. Entonces, verán, tenemos, entonces, vamos a decir, el verbo viajar es travel, ¿no? Esto sería viajar. Pues entonces, vamos a decir que ella, pues digamos, ella, que sea una mujer que ustedes escogieron. Entonces vamos a decir, travel sería en presente, ella viaja. Para hacerlo en pasado, como este es verbo regular, a los verbos regulares lo que hacemos es, a la mayoría le agregamos la E y la D. Traveled. Ella viajó sería ahí. Vamos a decir que ella viajó to visit her, su, para visitar a su mamá, digamos. Entonces, esto sería presente, digo, pasado simple. Entonces, para hacer la negativa, para hacer negativo aquí, para decir que ella no viajó, entonces yo lo que hago es esto, miren, yo digo she, y aquí antes del verbo yo escribo did y la palabra not. Entonces ahí diría she did not, y acá le pongo el verbo travel sin la ed. ¿Listo? Porque aquí tiene que ir el verbo en forma básica. Entonces dice, ella no viajó to visit, ¿listo? Her mom. She did not travel to visit her mom. Y si ya queremos, para que nos quede como en la historia que tenemos, decimos, hacemos la contracción, ¿no? Y decimos, she didn't travel to visit her mom. Entonces, esa es la forma de hacer la forma negativa de el tiempo pasado simple, ¿no? Ahora sí, si vamos a decir, por ejemplo, de esta misma mujer, vamos a decir, ella estaba trabajando en Miami, suponiendo, ¿no? Entonces decimos she, y para decir estaba, entonces es el verbo to be, pero en pasado. Entonces la forma del pasado es she was, para decir ella estaba. Entonces vamos a decir que ella estaba trabajando. Entonces decimos work, pero con ing. She was working. ¿Listo? She was working. Ella estaba trabajando. Entonces miren, el que está en tiempo pasado es este, el verbo to be, que tenemos aquí. Este de acá pues viene con ing, pero no muestra que sea en pasado. Entonces she was working in a new factory, pongámosle. En una nueva fábrica. She was working in a new factory. Ahora sí, si yo quiero hacer de estas una oración negativa,
yo digo she, diría was not, y el resto quedaría igual. Working. She was not working in a new factory. Entonces miren que así nosotros podemos hacer diferentes oraciones. Miren, en un momento podemos hacer una afirmativa, en otro momento una negativa, y aquí podemos también hacer esto, pero esto es si deseamos, ¿listo? Pero principalmente esto se hace en el lenguaje hablado. Acá en el lenguaje escrito pues no se aplica mucho, dependiendo pues como el trabajo, digamos en este caso, no es tan como académico, digamos así. Entonces, pues en ese momento pues yo sí les aceptaría esto, ¿no? Que hagan esas contracciones. But she wasn't working in any factory. A ver. Bueno, entonces aquí pues simplemente miren, aquí utilizan el verbo ir en pasado. He go to school. Él fue a la escuela. Al study y estudió matemáticas y ciencias. Listo, a ver qué tipo otras oraciones encontramos aquí. Miren, aquí tenemos el verbo have, pero en pasado. Para decir, Albert tenía an amazing idea, una espectacular idea. Bueno, aquí del verbo decir, él dijo. This idea was called. Esta idea fue llamada la teoría de la relatividad. Listo, entonces, pues eso es básicamente ya depende pues de cada la información que vayan consiguiendo. Entonces es eso, miren, aquí no se vayan a complicar haciendo como oraciones muy complejas, miren, aquí son una oración, aquí tenemos otra oración y aquí tenemos otra oración, entonces son tres oraciones sencillas, cortas y que forman entonces un párrafo. Recuerden pues que al escribir, en este caso esta crónica, o sea, ustedes van a organizarla dependiendo de la información que vayan a hablar. Por ejemplo, pueden decir, bueno, acá voy a hablar de la niñez. Puedes escribir un párrafo. Primero hago una introducción. Después puedo decir, voy a hablar de la niñez del personaje. Después dicen, no, y después ya voy a hablar de su juventud. Y luego un párrafo de cuando era adulto. Otras personas pueden decir, no, primero voy a hablar, bueno, de su niñez, después voy a hablar de sus estudios, luego voy a hablar de sus investigaciones, luego voy a hablar de sus premios, por ejemplo, premio Nobel o cosas así, ¿no? Eso ya ustedes tienen que organizar, ya. ¿Listo? ¿Cuántos párrafos van a ser? Si los hacen así, pequeños como está aquí, o pueden ser un poco más grandes, de unas 5 oraciones. Listo, aquí porque aquí los párrafos tienen por lo general son 3 oraciones.
Entonces, cada idea en un párrafo. Y listo, miren, y eso sería todo. No sé si tengas alguna pregunta, Jorge, en cuanto a cómo hacer la crónica. Listo. Si entiendes entonces qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Listo, ¿no? Ajá, y pues el material, ahí ya tenemos todo el material para que le den una revisadita principalmente a este que es el que tiene el pasado con el verbo to be y el pasado con los verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, la próxima semana tenemos otra sesión en la que ya les ampliaré un poco más de pronto con lo de los tiempos y también otras cositas como conectores y otras cositas de aquí de los materiales. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo. Jorge, gracias por estar presente y nos vemos entonces la próxima semana, ¿ok? Listo, que estés bien, Jorge. Hasta luego.